quiero meterme adentro de su vida y de la propia mía también. Y vamos a hablar hoy de las cosas de adentro, no de las de afuera. Y estas cosas de adentro se refiere a nuestro récord. Eso es lo que vamos a hablar, nuestro récord. Y cuando nosotros hablamos de algo tan personal, tan íntimo como es el récord, como es nuestra historia, no es fácil hablar del récord, pero hoy vamos a hablar. Y le voy a mencionar que hay dos récords, uno público y otro privado. El récord público, las autoridades tienen acceso a él, la policía y otras entidades del gobierno, pero el récord privado no. El récord público de nosotros se escribe y usted lo puede encontrar en cualquier lugar, pero el privado no. El privado no está escrito en ningún lado. Eso es asunto de Dios y suyo, solo de usted y de Dios. Si acaso hay otra persona envuelta en el récord, pero mira, está muy calladito o muy calladita y no lo menciona. De hecho, sí, de paso, voy a decir que el récord se define de una manera diferente. Dice que el récord es un registro oficial de nuestra historia completa que involucra o incluye nuestros antecedentes penales, nuestro registro migratorio, social, político, e incluye más. Excluye nuestras vidas internas, incluyendo moral y social, financiera, crediticia, etc. Eso está puesto allí. Y cuando nosotros miramos estas cosas, como que nos preocupa un poquito. ¿Por qué el récord es tan importante? Es importante porque es nuestra historia. Historia que o la escribió usted y yo, o alguien escribió parte por nosotros. Hay parte del récord de nosotros que no es culpa suya. Alguien lo escribió por usted y lo vamos a ver en un ratico. Dice que nuestro récord traza una historia que puede incluir alegría y felicidad, o también puede excluir dolor y molestia y hasta lágrimas, porque cuando nos acordamos de lo que nosotros fuimos, entonces nos causa un problema. Pero vamos a ver hoy en esta frase, nuestro récord, por qué es tan necesario predicar el evangelio. Porque el evangelio no se predica porque sea una religión o la proclamación de un credo. No. El evangelio no se publica o se predica por el hecho de engrandecer una u otra congregación. El evangelio es un mandato divino que Dios mandó a predicar hasta lo último de la tierra, porque encierra una transformación de una o muchas personas. Eso es la realidad. Y el propósito del evangelio es buscar personas que su récord esté manchado para cambiárselo. Ahí consiste. El evangelio no busca personas buenas y personas que están intachables, personas que no tienen ningún problema, por lo menos creen ellos que no tienen ningún problema. Es decir, que el evangelio busca personas que tengan un problema para ayudarlo. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un gran problema y serio problema. Y dice la Biblia que Jesús, hablando de que era necesario cambiar el récord y cómo lo predicó a tantas personas, se le acercó un hombre muy capaz, muy inteligente, y le dijo: ¿qué yo tengo que hacer para ser parte o para entrar en el reino de los cielos? Él le dijo: tiene que nacer otra vez. Lo que quiso decir es que tu récord tiene que ser cambiado. Tiene que llegar a ser otra persona. ¿Cómo puedo yo cambiar, ser otra persona siendo el mismo? Es que no puedo hacerlo. Y ahí es donde el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El poder del evangelio se manifiesta en transformar a las personas. Esa es la realidad.
Y yo quiero compartir con ustedes la vida de un hombre que la podemos seguir desde su infancia. Y claro, usted me va a dar la razón cuando empiece a hablar de un hombre como Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre pequeño de estatura. En otras palabras, no está diciendo que era un hombre mediano, no, era pequeño. La palabra pequeño es muy chiquito. Yo diría chiquitico. Ese era Zaqueo. Ahora, póngase a pensar en una sociedad imperfecta como la que todos nosotros vivimos en todos los tiempos, cómo se desarrolla un niño enano dentro de una sociedad criticona que sentencia a todo el mundo. Una de las cosas que, según la historia, le decían a Zaqueo, él tenía que irse para el país de Blancanieves y los 7 enanitos, que era donde él correspondía. Entonces, me imagino los primeros días en su escuela, cómo la gente empezó a burlarse de él. Un papá normal, una mamá normal, personas con capacidades económicas y sociales que podían hacer lo que quisieran, se vieron obligados por el bullying. No crea que el bullying es desde ahora. Ahora se le dice bullying, pero en otro tiempo era un poco más de un abuso verbal, un abuso social. Y cuando Zaqueo se vio rodeado de todo eso, en lugar de empezar a sentirte triste, además de la tristeza, empezó a tener odio, rencor y dolor, y aquello fue creciendo. Y le preguntaba al papá, ¿y por qué no puedo estar en una escuela normal? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Cree usted que Zaqueo tenía condiciones? ¿Qué pasó conmigo? Y esto fue creando en él una situación gravosa. ¿Cómo fue la juventud de Zaqueo? Porque ya vamos a hablar de su infancia. Pero ¿cómo fue su adolescencia? Cuando los jóvenes privan de los molleros, ¿sabe? Usted ve los jovencitos que ya espigan de 17, ya a los 14 empiezan a ponérsela a la cintura flaquita, a ponerse grande de aquí para arriba, y usted ve cómo sacan y se compran unos pullovers que le marca el mollero para distinguirse. ¿Estoy hablando equivocado o qué? Así son. ¿Y qué pasa con el enano? ¿Qué pasa con el pequeñito? ¿Qué le pasaba a Zaqueo dentro de aquellos hombres? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía cuando cuando él le tiraba un piropo a una muchacha? Ni para allá voy a mirar. Me parece que alguna de las muchachas le dan, tiene que subir un poquito para ser de mi estatura, para ser de mi gusto. En fin, estas son cosas que pasan por la mente de nosotros. Pero Zaqueo creció, no físicamente, pero creció emocionalmente, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de dolor, lleno de ira y con un deseo de vengarse. Se le ocurrió una idea. Los hombres de dinero dicen, como Nelson Ned, que los hombres millonarios no tienen complejo. No me importa lo que tú digas. Así le dijeron, tú no tienes complejo de ser pequeño. Y dice, los hombres millonarios no tienen complejo. Me lo dijo personalmente a mí en una ocasión que lo tuvimos en la iglesia, y yo tuve la oportunidad de conversar con él y de preguntarle cómo había sido su movimiento, y me explicó cosas que no tengo tiempo de contar en un momento como esto, pero solo la vive una persona que haya sufrido esas condiciones, esa situación. El hombre dije, por aquí me voy. Planeó, se hizo una estrella económicamente y entonces vendió su alma al diablo. Y dicen comúnmente así, porque se vendió al gobierno romano y se convirtió en un publicano. Un publicano era un judío traidor que, rodeado de policías y de personas que lo apoyaban, exigía no solamente los impuestos altos que tenía el gobierno, sino el doble muchas veces, y ese doble era para ellos. Mientras más presión tenían, y no solamente que con los impuestos recibía dinero, sino recibían propiedades también, porque no podían pagar los impuestos y él se ocupaba de cubrirlo, como sucede hoy día también.
que usted no puede pagar los taxes de su casa y se lo ponen en una subasta y usted perdió la casa. Eso sucedía en ese tiempo también. Quiere decir que este hombre se llenó de rabia, se llenó de ira, se llenó de dolor. Y en la Biblia dice así, y me gustaría leer un pedacito de ello. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y dice una coletilla, y rico. Jefe de los publicanos y rico. En aquel tiempo, dígale millonario ahora. Dice: este hombre llamado Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, y dice sicómoro porque era un árbol especial donde era fácil de subir y tenía un sombrío muy grande, por eso lo dejaban crecer, y era muy fácil para un enano subirse en aquel árbol. Trepó rápidamente y se agarró allí porque quería ver a Jesús. Me llama la atención que dice que cuando Jesús pasó por aquel lugar, miró hacia arriba y lo vio, le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, desciende a prisa. Y dice, se tiró, rodó por aquel árbol y se presentó delante de Jesús, se postró delante de él. Le dijo: es necesario que yo more en tu casa, yo quiero ir a tu casa. Y no fue un día en la casa de Zaqueo, fueron muchas horas, o posiblemente 1 o 2 días, como se acostumbraba en aquel tiempo, que pasó en la casa de Zaqueo, de manera que Zaqueo invitó a todos los publicanos que estaban bajo su control y se los presentó a Jesús. ¿Cómo sabemos? Dice, y esto llama la atención de todos nosotros. Dice, Zaqueo, cuando se vio en esta situación, en su casa ya puesto en pie, dijo al Señor: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando dice él es hijo de Abraham, quiere decir es hijo de la fe, es hijo de la promesa, es hijo de Dios y no hijo del diablo. Cómo un publicano fue transformado en un abrir y cerrar de ojos, y cómo todo su historial fue cambiado y fue transformado a un momento tan bonito como el que nosotros podemos mirar aquí. Yo estoy mencionando a Zaqueo porque Zaqueo es un personaje que lo podemos situar en la Biblia sin que sea una historia tan larga que los canse a ustedes. Pero lo que quiero que ustedes me entiendan en el día de hoy, que Dios tiene la capacidad de transformar. No importa el récord malo que tenga la persona, la Biblia dice que Dios tiene la capacidad de transformarlo y borrar su récord. Yo estuve buscando en el diccionario y nadie puede borrar el récord suyo a menos que venga de un tribunal y lo haga un juez correccional dirigido por la Corte Suprema o de la Nación o del Estado. Y tienen que hacer un montón de investigaciones para borrar el historial. ¿Sabe que Jesús no tiene que hacer nada de eso? Y eso es lo que molesta a las personas. Eso es lo que la gente no cree y no entiende. Por eso, cuando nosotros vemos una mujer como la mujer samaritana, que tenía un historial bastante pesado, bastante fuerte, y el Señor dice: mujer, si tú tomas del agua que yo te doy, va a ser diferente al agua de este pozo, porque el que toma de esta agua vuelve a tomar, pero el que toma del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y aquella mujer dijo: dame de esa agua que yo la quiero. Y es cuando viene la transformación de la mujer samaritana. Se va al lugar, le habla a las personas, trae a todo el mundo. Había un cambio en su vida. Cómo el Señor cambió su identidad. Otro ejemplo de que Dios cambia la identidad. Yo pudiera hablar de muchos hoy, pero ese no es el punto mío. Pero ¿se acuerdan ustedes de aquella mujer que fue sorprendida en el mismo hecho de adulterio? Que todo el mundo tenía que apedrearla.
y se la traen a Jesús y le dice: esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho de adulterio, traicionando a su esposo, y en la ley dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Dijo: el que de ustedes no tenga pecado, tírele la piedra del pez. Mira qué fácil le cambió la identidad a aquella mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Se fueron? Sí, Señor, se fueron. ¿No te condenaron? No, yo tampoco te condeno. Vete y no lo hagas más. Le cambió la identidad, le transformó a esta persona su identidad. Y así yo pudiera mencionar muchas de las cosas que, que pudiéramos nosotros señalar en el día de hoy. Pero la satisfacción más grande que yo siento como pastor, con el equipo de trabajo que tengo, con el grupo de líderes de la iglesia, con el grupo de personas que están preparándose para llevar el mensaje de la palabra de una manera más efectiva, el placer que yo siento es cuando yo veo cómo una persona es transformada, cómo un matrimonio que se está disolviendo se vuelve a arreglar, cómo un hijo que se está descarriando vuelve a recogerse, cómo Dios va cambiando y transformando lentamente todo aquello que ocurre. Esa es la gran verdad. Y por eso me da el aliento, me da el gozo, me da la bendición, me da el placer de poder ver cómo hombres y mujeres son cambiados, son transformados y tienen la capacidad de testificarlo de diferentes maneras. Porque aquí entre nosotros es bonito hacerlo y vamos a hacer una práctica de lo que nosotros podemos decir. Usted y yo sí sabemos si Dios realmente cambió su historia o no. Porque arrepentirse es tan sencillo como que voy en esta dirección, me paro y voy en otra dirección. Eso es arrepentirse. Cambiar la identidad viene posterior al arrepentimiento. Cuando la persona se vuelve a Dios y se examina y ya no siente el placer de ir al pecado que hacía, sino que ahora su vida es cambiada, su vida es transformada. Y no quiere decir que no tiene batalla, no quiere decir que no tiene lucha, sí la tiene y fuerte. Pero su vida cambió, su vida es otra vida. ¿Y cuántos de los hombres que hay aquí y de las mujeres que hay aquí conscientemente pueden decir? Y no me lo tiene que decir con palabras, no le voy a poner a hablar. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir: Dios cambió mi identidad? Dios cambió mi vida. Dios cambió mi historia. Yo iba por un rumbo y ahora voy por otro. ¿Puede usted decir eso? ¿Puede usted con alegría, con gozo, con placer darle a Dios la honra? Porque eso se llama darle a Dios la honra. De decir, yo lo hago así. No, pero yo no quiero que te lo haga con... Si se lo aplaudió al Señor está bien, pero yo no quiero pedirle un aplauso. No, yo quiero pedirle un testimonio. ¿Cómo es el testimonio? No tiene que hablar, pastor. Pero si usted sabe que Dios cambió su identidad, que Dios ha empezado, quizás en alguno no esté al 100%, pero ya Dios arrancó con usted. Y empieza un movimiento adentro de su corazón, dentro de su vida, y usted siente cómo Dios va cambiando. Ya quiero hacer esto, pero no puedo. Eso está cambiado. Quiero para allá. Es que está cambiado. Es que usted no se da cuenta que ya Dios lo transformó y lo cambió. Pero aquellos que lo saben, que saben que iban por un camino y ahora van por otro, son capaces de alzar su mano derecha y ponerse de pie y decirle: Dios cambió mi identidad. ¿Cuántas mujeres hay aquí que Dios cambió su identidad? ¿Cuántos hombres hay aquí que levantan sus manos y le aplauden al Dios del cielo diciendo: Él cambió mi identidad, Él transformó mi vida, Él lo hizo? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Cuando pueden tomar sus asientos, gracias. Cuando Dios cambia su identidad, las cosas empiezan a cambiar en su corazón también.
y empieza a haber un instinto nuevo, un deseo nuevo. Porque lo primero que se gesta en una persona a quien Dios le haya cambiado su identidad es la obediencia. Y el gadareno, cuando se vio vestido en su juicio cabal, sentado al lado de Jesús, de la autoridad suprema, vio aquel ambiente tan sano que había entre los apóstoles y dijo: wow, yo quiero esto para mí. Y el Señor le dijo: no puede, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Y él obedientemente se levantó. Yo me imagino el gadareno abrazando a los discípulos. Yo me imagino el gadareno diciéndole: gracias por lo que han hecho en mi vida, gracias. Gracias por el cambio, gracias por todo, gracias, gracias, gracias. Y dentro de la discusión que había entre la gente de Gadara, él se escabulló y se fue. Tomó días, tomó horas para ir donde estaban las personas y al fin recibió el cambio, recibió la transformación y fue de bendición a muchas personas. Como lo hizo la mujer samaritana, igual. Como lo hizo la pecadora de Juan 8, igual. Como lo han hecho todos los hombres que Dios le ha cambiado su identidad. Lo primero que hacen es contarle a otros lo que Dios ha hecho con ellos. Entonces, si usted es capaz de hacer eso, hermano, usted está en el right way. Usted está en lo correcto. Yo no puedo entender que Dios le cambie la vida a una persona y esa persona se quede sentado en un rincón callado y nunca le diga a nadie: Cristo transformó mi vida. Cuando eso ocurre, yo hasta dudo que esa persona esté cambiado. Porque cuando Dios lo cambia a usted, usted siente el deseo de cambiar a otros. ¿Cuánto vimos aquí el domingo antepasado a un Víctor predicando la palabra del Señor? ¿Fue cambiada la identidad de ese hombre? ¿Fue cambiado su récord? No aparece. Dios tiene la capacidad de cambiar el récord de nosotros. Y aunque el mundo no lo crea, tú sabes que Dios lo cambió. Yo no quiero contarle historia y tengo cosas hermosas, historias realmente de un libro de aquí de los Estados Unidos, cómo Dios le cambió el corazón al hombre sin alma que había matado 17 mujeres y estaba de por vida en la cárcel. Le pudiera contar muchas cosas, como ese hombre salió en libertad a los 20 y tantos años, porque Dios le cambió el corazón. Dios le cambió la identidad, Dios lo transformó y lo hizo una nueva criatura. Nosotros tenemos esta oportunidad de oír la voz del Señor y de decirle: Señor, yo lo voy a hacer también. Miren, hermano, las iglesias hoy día se cansan de hacer cosas para atraer a las personas. Yo siento rabia por eso, seguro. Nosotros podemos hacer una fiesta y eso, en una fiesta todo el mundo participa y come porque somos de comer. Dice que el placer, uno de los placeres más grandes que hay en la sociedad es la comida. Así que todos participamos de ese placer. En cualquier tiempo, en cualquier momento sentimos el placer de comer y hasta nos alegramos, compartimos, y la comida arregla un montón de cosas también. Pero eso es diferente. A nosotros y es bueno que la iglesia le compre mandado a un grupo de personas. Es bueno que la iglesia ayude a personas necesitadas, si lo puede hacer, eso es bueno. Pero eso no es para atraer las personas a Cristo. Lo que atrae a las personas a Cristo es un cambio de corazón, de adentro hacia afuera. Es una transformación que Dios te da en tu vida, y cuando Dios te cambió, nadie puede negar eso. Eso no se trata de un pastel, eso no se trata de una java de comida. Yo caí en ese error también, mi hermano. Yo caí en ese error. Antes de yo ir a Corea del Sur, yo iba al Food Bank toda la semana y traía 50, 60, 70 cajas de comida. Traía un carro, un ómnibus lleno de comida, de todo tipo de comida muy buena. Yo la comía también. Y yo le repartía a todas las personas aquella comida, pensando que con eso lo iba a acercar un poquito y lo iba a atraer a la iglesia. No. ¿Sabe cómo digo? Como algunos dicen en la calle, nah.
Así no fue. ¿Sabe cómo empezó la iglesia a crecer? Cuando empezamos a trabajar en pequeños grupos y cada uno alaba a otro y cada otro alaba al otro y cada otro alaba al otro, y la iglesia empezó a crecer y Dios empezó a bendecir, porque cuando tú y yo empezamos a hacer lo que la Biblia manda, Dios empieza a respaldar la iglesia y empezamos a crecer y a ser bendecidos y a ser transformados. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros como iglesia. Ve y dile a otro las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo de ti misericordia. ¿Cómo podemos nosotros recomendarle un encuentro a las personas que están cerca de nosotros? ¿Cómo puede una mujer llamar a otra y decirle, tú tienes que ir a ese lugar? ¿Y cómo puede un hombre llamar y dejar todo lo que tenga que dejar y decir, ven conmigo? Porque eso es lo que importa. Dios va a cambiar, va a transformar tu vida. Ese testimonio no lo puede cambiar nadie. Bueno, pues mira, para eso tenemos la gran oportunidad muy pronto de que nosotros podamos aparecernos a la iglesia con nuestras mejores amistades y decirle el día 30 de agosto, ese día hay una fiesta, hay una alegría, hay un gozo, hay una motivación, ver todos los grupos con sus grupos aquí, que no falte ni un clavo, todo el mundo aquí, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque va a ser un día que Dios va a transformar muchas personas. Y la persona que quizás tú no has tenido la oportunidad de hablarle, dice, pero tú vas conmigo hoy a la iglesia porque hoy es el día más especial que yo tengo. Y además tú tienes la oportunidad de testificarle a otro de lo que el Señor ha hecho contigo. Y ese día no va a haber un asiento vacío aquí. Ese día no va a haber un espacio donde poner a nadie, porque ese día lo vamos a sellar, lo vamos a llenar. ¿Tú crees que podemos hacer eso nosotros? ¿Tú crees que todos los líderes de grupo pueden estar aquí ese día, que no le falte ni un clavito? Todos aquí. ¿Tú crees que todos los ministerios pueden estar aquí ese día? ¿Tú crees que todos podemos unirnos como una bola total? ¿Tú crees que podemos traer a los vecinos y decirle, tiene que ir conmigo hoy a la iglesia porque Dios va a hacer algo? Y cuando tú dices Dios va a hacer algo, Dios lo hace. Amén. Entonces vamos a testificar. Yo oí esa canción última que estaba cantando Ricky y el grupo y me alegraba tanto. Dios hace eso cuando tú y yo somos capaces de proclamarlo y de levantar en alto el nombre del Señor. Quiero que incline tu cabeza. Cierre tus ojos. Y aquellos que han sido transformados por el poder del Evangelio, que tú sabes que Dios te cambió, que tú sabes que el alcohol te dominaba y ahora no te domina, que te dominaban ciertas cosas alrededor tuyo y ahora no, que la ira no te domina, que ahora tú tienes una libertad adentro en Cristo, que tienes lucha, sí. Tiene lucha, pero que tiene un cambio adentro de tu vida, que tú lo notas, que tú lo sabes, que algo empezó a cambiar adentro de ti. Y tú le empieces a dar gracias a Dios con la mano puesta en tu corazón y decirle, Señor, yo te quiero agradecer, yo te quiero dar gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Ese es lo que te pido en este momento, pero lo que te voy a pedir ahora es más grande. ¿Crees que podrás aparecerte el 30 aquí con un amigo o dos amigos o tres amigos o con 4 amigas o con 2 amigas? Si tú eres esa persona, ponte de pie. Si haces ese propósito en tu corazón, sí, pastor, ese día, durante estos 3 domingos que faltan o 4, yo lo voy a hacer. Y voy a trabajar como un salvaje y me voy a aparecer aquí. Y tú te pones de pie y vamos a orar contigo ahí donde mismo tú estás. Si tú te levantas y dices, yo ese día traigo mi amigo, mi amiga aquí, voy a luchar, no sé de dónde lo voy a sacar, pero lo voy a traer. Voy a tener la oportunidad de hablar por Cristo. ¿Quieres hacer ese compromiso con Dios? No conmigo, con Dios, porque es para darle a conocer, como hizo la mujer samaritana, como hizo también Nicodemo, como hizo también a Zaqueo, que hablaron a la gente y le dijeron, eso es lo que tienes que hacer. ¿Puedes hacer eso? Alabado sea Dios. Yo sé que esto que tú estás haciendo ahora, Dios lo va a premiar.
todavía tiene chance de levantarte. Decirle, claro que yo voy a venir con un amigo. Yo voy a venir con uno o que está apartado de los caminos de Dios o que no conoce a Dios. Una persona que tenga el récord bien manchado. Esos son los que al Señor le gusta. Porque eso es lo que el Señor transforma de punta a punta. Eso son lo que el Señor cambia y hace nueva criatura. ¿Todavía quieres ponerte de pie si estás ahí presente? Alabado sea Dios. Vamos a orar. Quiero que me alcance un micrófono al pastor Esteban, porque él va a hacer una oración por este trabajo que nosotros vamos a hacer hoy. Esto se llama trabajar para Dios. Esto se llama testificar para Cristo. Eso se llama ayudar en la obra del evangelio a que otra persona sea salvo, a que otra persona alcance la salvación. Tú te conviertes hoy en un colaborador de Dios. Ese día los grupos no van a venir solos. Ese día los pequeños grupos van a traer sus invitados también. Toda la iglesia va a trabajar, toda la iglesia se va a esforzar. Y lo que se va a crear aquí es un boom hecho por Dios, pero preparado por ti para que Dios lo bendiga. El Señor, te traigo a esta gente aquí para que tú le des el toque divino, para que tú le des el toque de salvación. Ese amigo imposible, esa amiga imposible, esa persona que ha estado resbaloso todo el tiempo, ese es el que tú vas a traer a los pies del Señor. Pastor Esteban, tú quieres hacer una oración que Dios le dé fuerza, que Dios le dé poder, que Dios le dé autoridad a aquellos que luchamos por alcanzar a otro para Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amado Dios, primeramente Dios, Gracias, Señor. al ponernos de pie te damos las gracias, reconocemos Aleluya. que has cambiado nuestro récord, nuestra identidad. Amén. Señor, nos has convertido en una fuente de agua viva. Aleluya. Señor, tenemos una tarea delante de esta sociedad, de este mundo caído. Sí, Señor. Y estamos seguros, oh Dios, que tomados de tu mano podemos realizar esta tarea. Sí, Señor. Eres tú quien traes la salvación. Amén. Eres tú quien pones el querer como el hacer en las personas. Amén. Señor, el acto de ponernos de pie no es comprometernos ante la vista del humano, de la persona. Es levantando nuestro corazón a ti, al Amén. cielo, Amén. creyendo firmemente que la unción, el poder y la autoridad que tú nos has delegado a nosotros, los que hemos visto la transformación de nuestros corazones, Señor, es de ti que necesitamos todo, Señor. Gracias, Señor. En ti está la fuerza, en Amén. ti está la pasión, Señor. Amén. Y queremos que en esta tarde necesitamos, Sí, Señor. Señor, Espíritu estamos de Dios. necesitados de un empoderamiento Amén. firme Amén. de tu Espíritu Amén. Santo para poder Amén. realizar, oh Dios, Amén. esta tarea que tú has Gracias, puesto en Señor. cada uno de nosotros, en tu Gracias, iglesia. Señor. Señor, por favor, para esta fecha, y no solamente para esta fecha, Señor, hoy mismo, en este momento, en esta Gracias, tarde, Señor. Señor, nosotros podemos Amén. publicar Aleluya. lo maravilloso que Aleluya. es Gracias, cuando Señor. tenemos un Gracias, acercamiento Señor. contigo, Señor. Gracias, Gracias. Señor, necesitamos Gracias. esa fuerza, Señor. Gracias, Haznos, Señor. haznos ver tu luz. Gracias, Señor. Ilumínanos nuestra mente, nuestro Gracias, corazón, Señor. y danos Gracias, la Señor. sabiduría para poder hablar Amén. de las buenas nuevas Gracias, de Señor. salvación, Señor. Nos Gracias, ponemos en Señor. tus manos, Gracias, creemos Señor. en ti, Señor. Gracias, Esto no es una promesa al aire, Señor. Aleluya. Esto es algo que tiene que ser Aleluya. confirmado en el cielo. Aleluya. Porque si tú estás aquí, oh Dios, Aleluya. lo sobrenatural tiene que Gracias, ocurrir, Señor. Señor. Aún mi propia Gracias, vida, Señor. Señor, la pongo en tus manos. Aleluya. Por favor, haz que mis Aleluya. palabras salgan, que mi Aleluya. pasión, Señor, Aleluya. salga de mi interior, y que Aleluya. todo el mundo pueda ver que tú eres un Aleluya. Dios real, un Dios Gracias, verdadero, Señor. un Dios Gracias, que transforma, Señor. un Dios que Gracias, salva, Señor. y un Dios que ha marcado Gracias, Señor. un récord nuevo Gracias, en Señor. cada uno de nosotros. Gracias, Gracias. Cristo. Aleluya. Te lo agradecemos tanto en el nombre Gracias, precioso Señor. de tu Hijo Gracias. amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Así, amén. así, quédese de pie, fíjese. Usted está testificando. Y yo sé que se va a esforzar por venir con alguien. A lo menos eso creo. ¿Lo creo o no lo creo?
Yo lo creo. Que usted va a venir con alguien aquí. ¿Y qué va a pasar ese día? Usted va a estar como el día del encuentro, todo el mundo por la orilla, porque usted se va a quedar de pie para que la persona que usted trajo se siente. Porque ese día los músicos van a brillar para Dios. Ese día el sonido va a brillar para Dios. Ese día los instrumentos van a brillar para Dios. Ese día nosotros vamos a brillar para Dios. Y Dios va a traer una palabra que llega directamente al corazón. ¿Por qué no le damos un aplauso generoso a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Muchas gracias. Antes de pasar a nuestro pastor Bertano, que él concluye este servicio, tengo que hacerle una confesión. Y necesito sus oraciones para mi hija. Mi hija está delicada de salud. Cuando digo delicada, es delicada. Y ese día, anoche, como el día de ayer, ha pasado un tiempo muy difícil, muy complejo, y no hay fuerzas. El potasio bajó a 1 punto algo, y eso es muy delicado. Nosotros creemos que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de milagro. Así que vamos a pedir a que quizás 10, 12, 15, 20 personas creen que Dios puede hacer algo en ella. Y yo soy un padre que no estoy ciego. He vivido 87 años, estoy viviendo, y sé que las cosas pueden quebrarse, pero también sé que Dios puede hacer algo. Entonces, voy a pedir que esas personas que sienten ese deseo, ese fuego, o que por lo menos lo creen, se pongan de pie y vamos a hacer una oración con nuestro hermano Adán. Voy a pedirle a él que venga aquí, tome un micrófono, y si 10, 15, 20 se quieren unir a él, hágalo. Todo el que quiera venir y hacer una oración. Yo sé que en este momento que la iglesia está orando, el ángel de Jehová va a estar alrededor de aquella cama, poniendo su mano y haciendo un milagro. Y si Dios no lo hiciera, Él sigue siendo Dios. Y si Dios dispone otra cosa, Él sigue siendo Dios. Pero yo creo que Dios es un Dios que sana, que salva y que restaura. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Dios poderoso, Dios maravilloso, tú eres, has sido y serás. Esta tarde, Señor, venimos ante ti una vez más con nuestros corazones. Aleluya. Más que palabras te ofrecemos en esta tarde nuestro corazón. Sí, Señor. Gracias. Tú miras la condición de la familia pastoral, Señor. Gracias, Señor. Oh, tú eres precioso. En la iglesia de Princeton, Señor, Tú eres hay un precioso. grupo de hermanos que aman a esta familia, Señor, Sí, Señor. y que se sienten tristes de ver la situación en la que ellos atraviesan. Eres precioso. Nosotros aquí también, Señor, Aleluya. Gracias. venimos ante ti porque queremos ver que tú hagas un milagro, Señor. Sí, Señor. Un milagro tú lo puedes hacer. Aleluya. Gracias. Y en esta tarde, mira la condición Gracias. de la hermana Isabelita, Señor. Aleluya. Días, noches, manejando hacia el hospital y mirar la condición de su hija.
Vemos a nuestro pastor sacrificándose también su tiempo y pasando, Señor, momentos difíciles. Oh Padre amado, en esta noche, en esta tarde, no te queremos persuadir con palabras, porque tú no te dejas persuadir de nadie. Tú conoces lo que yo estoy hablando en esta tarde y entiendes lo que están sintiendo cada uno de mis hermanos. Pero en esta tarde, Señor, queremos que tú primeramente fortalezcas el corazón de la familia pastoral, Señor. Que esta petición, Señor, sea movida no solamente en el cielo, sino en los corazones de la familia pastoral. Oramos por Melqui en esta tarde. Oramos por el pastor Wilmer. Oramos por Pablo. Oramos por cada uno de ellos en esta tarde. Oramos, Padre, por aquellos que están sintiendo este peso y esta situación que está atravesando la familia. Padre, abre los cielos, abre las ventanas de los cielos y extiende tu mano con poder y con autoridad, Señor. Padre amado, anhelamos, deseamos en esta tarde que tú vengas, Señor, extendiendo tu poder y tu maravilla sobre la familia, Padre. Y que tu poder, Señor, sea tocando cada corazón y cada vida, Padre. Y que tú vengas cambiando la situación en que se encuentran, Padre. Padre, a ti venimos, a ti te ponemos nuestra condición. No hay, Señor, no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer humanamente. Solamente confiar en ti, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor. Así como le has dado la fuerza durante tanto tiempo, manténlo siempre en pie, Señor. Mantén a la madre de Isita, nuestra pastora Isabelita, Padre. Dale tu fuerza, consuélala en los momentos que ella más lo necesita, Padre. Extiende tu mano poderosa, Señor, sobre su familia, Padre. Gracias, gracias. Te damos a ti, te damos gracias, Señor, porque tú oyes, tú escuchas y estás presente, Señor. Oramos y declaramos sanidad sobre el cuerpo de esta joven que se encuentra en ese hospital, Señor. Declaramos tu palabra sanadora, Señor, sobre ese cuerpo, Señor. Lo creemos, lo confiamos y anhelamos y creemos que tú eres un Dios poderoso. Creemos, guía conmigo, en el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. 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 Praise God. Praise God. Gracias, gracias. Dios les bendiga.